Días. Bienvenidos a la presentación del libro Orellana en el río de las Amazonas de la editorial Cascaborra. Los autores son Albert Vázquez y Sergio García García, que está aquí, que es el ilustrador de esta novela gráfica o cómic, como se quiera, y Carolina Corbillo, que también es autora de otros volúmenes de esta editorial, va a hacer la presentación. Así que muchas gracias a ustedes, a Carolina y a ti, Sergio. Gracias. Pues para mí la verdad es que es un honor que me pidiera Julián presentar este cómic porque Orellana es una historia que me sorprende que no se haya contado antes en películas o incluso en viñetas. Es la primera vez que se lleva al plano gráfico y es una historia que yo creo que es donde más va a brillar, en ese plano. Y ya te digo que sumergiéndome en las páginas, leyéndolo, bueno, experimenté un montón de cosas, me encantó. Ahora vamos a hablar más pormenorizadamente de todo ello. Y también de vez en cuando me venía el pensamiento de, joder, ¿por qué Tom Cruise no hizo una peli? ¿Sabes? Pero bueno, porque la historia es española. Porque la historia es española, pero si se mete ahí en la piel de un samurái y no sé qué, no, hombre, así habría estado mejor con un actor español, pero yo lo pensaba, digo, es que esta historia es tan apasionante y está tan llena de significados que bueno, no sé por qué no se conoce a nivel internacional, ¿sabes? O no es más conocida. Era un poco ese el punto, no es porque Tom Cruise sea tampoco mi actor favorito, pero bueno. Entonces, voy a leer una pequeña introducción, ¿vale?, sobre las biografías de los autores. En este caso, bueno, voy a empezar contigo porque estás aquí. Así que, Sergio García García, nacido en Ceuta en el 81. Este artista se recuerda dibujando y pintando desde que tiene uso de razón. Su padre, también pintor, le enseñó desde temprana edad los valores y las principales técnicas de las artes plásticas. Más tarde, en la adolescencia, asistió a diferentes talleres de dibujo y pintura en su ciudad. Es decir, que el arte además lo tienes ahí desde pequeño, desde casa, y eso es increíble, ¿no? Una suerte. Sí, porque mucha gente te cuenta la historia, ¿no? De, no, es que mis padres no me entendían, ¿no? Pero en este caso lo has bebido. Sí. Y bueno, continúo. La universidad se diplomó primero en biblioteconomía y documentación en la Universidad de Granada. Posteriormente ingresó a la Facultad de Bellas Artes, también en Granada, donde realizó los estudios de restauración y conservación de bienes culturales, especializándose en pintura. Desde que acabó los estudios se ha dedicado profesionalmente a la restauración de arte por diferentes lugares de España, actividad que ha compaginado siempre con la pintura y el dibujo. En el 2013 se estableció en Motilla del Palancar, donde trabaja en Carpetania, empresa de arqueología y restauración, y también montó su estudio de pintura. Que eres un todoterreno. Sí. No, para tienes tu estudio y estás... No, eso es... Bueno, ahora luego te preguntaré cosas sobre eso. Ecléctico en cuanto a técnicas artísticas, trabaja en acuarela, óleo, acrílico, pintura mural, arte digital, dibujo, etc. Además de realizar obra propia, recibe encargos tanto particulares como institucionales, participa en certámenes de pintura a nivel nacional y realiza exposiciones tanto individuales como colectivas. En 2022 autopublicó su primer cómic titulado El absoluto silencio de la... El absoluto silencio de la eternidad. Y bueno, también te preguntaré un poco sobre este cómic después. Y ahora vamos con Albert Vázquez, que es el guionista, que también aluciné cuando leí su biografía. Dije, madre mía, no me sonaba, es decir... Como escritor de novela histórica, la verdad es que tiene repercusión. Sí, empecé a ver, cuando me pasaste la web y estuve investigando un poco, increíble, vamos, sí. Pues Albert Vázquez, nacido en Rentería en el 69, es un escritor, periodista y editor español que ha escrito artículos para medios como El Víbora. Es lector profesional para editoriales y sus géneros predilectos son el histórico y el de aventuras. Y, bueno, y en este cómic se plasma absolutamente, ¿no?, esta predilección. Aparte es que se nota cuando un escritor está escribiendo algo que le gusta, que le apasiona, que lo siente desde dentro y en este caso, bueno, se ha notado en los dos ámbitos, tanto en el dibujo como en el guión. Bueno, continúo. Vázquez está especializado en el siglo XVIII español y se le considera un autor de referencia de las guerras hispano-apaches que tuvieron lugar en Arizona, Nuevo México y Texas. Entre sus obras se encuentran títulos de corte histórico como Medio Hombre, Guerras Mescalero en Río Grande, Muerte en el Hielo, Poniente o Vasco Núñez de Balboa.
El autor también ha explorado otros géneros como la novela negra, Con hambre a borbotones, que resultó finalista en la Semana Negra de Gijón. Y luego, con Cascaborra, ha escrito también bastantes cómics. La batalla de las Salinas, El Cano, El mundo de las velas, Juan de Oñate, En busca del estrecho de Anián, Legazpi y Urdaneta, En busca del tornaviaje, y Cartagena de Indias, Los 300 de Blas de Lezo. Además, temas también que son todos apasionantes. Y bueno, yo quería comenzar un poco leyendo la introducción que hace Albert de la historia, porque bueno, como no está aquí, vamos a traerle, vamos a invocarle. Y además no es muy larga y creo que es genial para dar comienzo a esto. Una historia de hombres alucinados. La historia de ese periodo histórico al que llamamos la conquista de América está plagada de errores, improvisaciones y sucesos que van surgiendo, muchas veces sin que sus protagonistas sepan cómo, sobre la marcha. El propio acto del descubrimiento es un ejemplo claro. Cristóbal Colón va rumbo a la China y de pronto un continente se interpone en su camino. Años después las cosas no serán muy diferentes. Hernán Cortés se embarca rumbo a México sin tener la más remota idea de que México existe, de que una civilización, la mexica, domina esa amplísima región que hoy denominamos Mesoamérica y de que en el centro de ella se erige una ciudad de fábula llamada Tenochtitlán, perdón por la pronunciación. Tampoco Francisco Pizarro tiene demasiada idea de qué es el Perú. En su momento, el continente sudamericano al completo, cuando se embarca en dirección a él. En Panamá hacía años que se hablaba de un tal Pirú, pero aquello era más una milonga que los indios se inventaban para quitarse de encima a los españoles que una información fidedigna. Así que, de esta forma tan, en principio, falta de previsión, tuvo lugar uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. Tampoco es que haya que reprocharles nada. El devenir histórico no es sino la gestión de lo inesperado. A veces sale bien, a veces sale mal. Y a veces, en contabilísimas ocasiones, sucede algo que no sabríamos clasificar. El viaje alucinante de Francisco de Orellana a lo largo del río Amazonas, sin ir más lejos. No utilizo el adjetivo alucinante sin razón. El viaje en el que él y sus hombres participan, sin preverlo, sin desearlo, sin saber, mientras tiene lugar qué es exactamente lo que está sucediendo, es literalmente alucinante. Lo sería para personas del siglo XXI, para gente que como tú y como yo dispone de información más o menos amplia sobre la Amazonía. 2 datos. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo y su cuenca contiene la 1/5 parte del agua dulce que existe. Ahora, piensa en un puñado de hombres del siglo XVI. Son tíos que han visto mucho, que están preparados para ver más, a los que la experiencia los ha vuelto tan duros como abiertos de mente. Quizás sean los hombres blancos con menor capacidad de asombro que existen. Todos ellos, sin excepción, provienen de la conquista del Perú. El descubrimiento y descenso del río Amazonas es parte de ella, lo cual los ha curtido. Y más importante aún, los ha aclimatado. No son, por lo tanto, unos señores que pasaban por allí. Y de repente, de la forma más tonta y sin planearlo de ninguna manera, se encuentran navegando un río inmenso. Solo el trayecto que realizan dejándose arrastrar por la corriente, sin tener en cuenta el paso previo por los Andes y la posterior navegación marítima, solo ese trayecto es de 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros en los que los españoles se limitan a dejarse llevar, pues la navegación de un río como el Amazonas no precisa de mayores habilidades. Permites, porque no puedes hacer otra cosa, que la implacable corriente del río te arrastre. 4.000 kilómetros. Durante 4.000 kilómetros, ese puñado de españoles se somete a una vivencia alucinante y alucinada, la que tiene lugar en las riberas del río Amazonas, y de la que quieren y no quieren al mismo tiempo ser partícipes. La naturaleza en torno a ellos se torna tan implacable, tan omnipresente, tan opresiva, que la sensibilidad se multiplica por 100, por 1000. Todo es impensablemente nuevo. Animales, sonidos, vegetación, personas, situaciones, perspectivas. Nadie se ha sometido nunca a una experiencia semejante. 4.000 kilómetros arrastrados por la corriente. Contemos esa historia que es, y esta vez afirmémoslo sin hipérboles, única. Y bueno, me parece que es una introducción maravillosa sobre lo que vamos a encontrar, ¿no? Que bueno, se llama Orellana en el río de las Amazonas porque trata precisamente de ese capítulo en concreto. Y esta lección me gustó mucho. Me gustó el hecho de que no fuera una biografía al uso, ¿no? Que empieza, yo qué sé, cuando nació, cuando era joven, quería no sé qué, en Trujillo. No, me gusta que empieza directamente. Se basa en el hecho histórico concreto. Exacto, se basa en el hecho histórico concreto y creo que le da muchos más matices
al personaje y a, no sé, más importancia, ¿no? A lo que sucedió. Aparte que son 66 páginas, no, espera, 66, sí, ¿verdad? Lo que es el cómic son 56. Ah, 56, vale. Sí. Son 56, ¿no? Pero es que me parece increíble también cómo habéis condensado en 56 páginas esta cosa tan sublime. Es un mérito del guionista. Pero yo creo que es un mérito de los dos, porque claro, 56 páginas muchas veces no te da tiempo a disfrutar, a lo mejor, y además que son 4.000 kilómetros, no estamos hablando más lo que luego. Claro, es decir, hay que sintetizar muchísimo. Y al principio digo, joder, pues a lo mejor se podía haber pasado por alto, yo qué sé, no sé, este sentimiento, ¿no? Que tienen de estar ahí a la deriva sin saber cuándo van a... Hasta el punto de volverse loco. Eso sí que lo ha dejado bien patente, sí. Se queda bien patente, como dice en la introducción, lo de alucinados, que se quedaron alucinados, pero realmente fue así, o sea, el calor, la humedad, un territorio tan hostil y navegando sin comida, tal, hay pasajes en los que están alucinando, de hecho, y eso sí que se queda patente. Están también enfrentados a la locura, tienen que sobrevivir de muchas maneras. Es como está el plano físico, que es esencial y que era muy difícil, que de hecho es impresionante ver, claro, el psicológico, pero bueno, aquí no se habla de la segunda vez que fueron, que, bueno, que hay... claro, que ya sí que no cabe. Es que también era imposible. Claro, pero es que es una historia que tiene tela también cuando salen de todo esto, pero bueno, eso podemos hablar más adelante. He escrito una pequeña reseña, ¿vale?, de mis impresiones acerca de esto y luego ya pasamos a la entrevista y ya nos cuentas todo, que es la parte más interesante, en verdad. Pero, espera, me he dejado... Vale. Bueno, es muy cortita. A ver, Orellana y el río de las Amazonas es un capítulo imperdible y apasionante de la historia de la conquista española. A través de una exquisita armonía entre texto e imágenes, se produce en el lector la idea de estar descubriendo junto a los personajes una nueva dimensión dentro del nuevo mundo. Todos los elementos pertenecientes a lo salvaje, con los que estos hombres de Occidente ya estaban familiarizados de alguna manera, se reproducen de nuevo ante sus ojos para mostrarles una nueva cara del misterio. El corazón más profundo y lisérgico de la selva, metáfora de la capa más intrincada de la conciencia humana. Y en esta travesía no solo está en juego el bien más precioso y preciado que es la vida, sino la cordura, sin la cual la vida no tiene, valga la redundancia, ningún sentido. Con una narrativa sencilla pero profunda como la esencia de esta historia, en este cómic van desgranándose junto a la angustia creciente de sus protagonistas las claves de esta supervivencia casi mágica, casi fortuita, casi providencial. Orellana se revela como un líder que sabe tomar las decisiones adecuadas en los momentos más extremos sin dejar que su psique se vea mermada por la excepcional magnitud de la hazaña que se está cometiendo. En este contexto gobernado por los límites, el mito despierta, se despereza y grita desde el corazón de todos los hombres para espantar la locura. En esta exhibición interminable de los misterios de la naturaleza, en su estado más crudo y primigenio, poner nombres conocidos a lo que es absolutamente desconocido, a lo que pone al individuo en contacto con la muerte, como es el ataque de las mujeres que lanzan flechas, crea espacios en el alma para la esperanza e incluso para prepararse para lo peor. Si la caricia de la muerte tiene un nombre conocido, el tránsito es psicológicamente más llevadero. Orellana y el río de las Amazonas es la historia narrada en viñetas de un grupo de hombres que sin pretenderlo se ven abocados a asimilar lo sublime y a domesticar ese vértigo infinito que produce para poder contarlo después. Es un cómic que, aunque lleva muy poco tiempo entre nosotros, parece que siempre ha estado ahí, al igual que los sonidos incognoscibles de la selva amazónica, cuyos ecos retumban en lo más profundo de nuestro ser. La historia de Orellana necesitaba ser contada porque es el relato fascinante de cómo la sangre corre por nuestras venas, una metáfora del hombre descubriéndose a sí mismo en el seno de lo extraño, una aventura sin parangón, y es de agradecer que la gesta haya sido llevada a cabo tan maravillosamente por Albert Vázquez al teclado y Sergio García a los pinceles. Gracias a los dos por estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. No, gracias a vosotros, de verdad. Y bueno, ya empezamos con la entrevista, que lo primero de todo, ¿cómo surgió este proyecto?
Pues surgió, como casi todo, con mucha casualidad. Publiqué anteriormente el otro cómic, de hecho, os lo voy a enseñar, lo tengo aquí, que fue, como te comento, más bien un capricho, no fue sin mucha pretensión. Lo autopubliqué por Amazon y es un cómic que he hecho, he tardado mucho en hacerlo, no, era más un ejercicio de entretenimiento que otra cosa. Lo publiqué, en las redes sociales lo moví un poquillo y Manu Gutiérrez, que es amigo mío, además también de Ceuta y es autor de Cascaborra, tiene unos cuantos, es el autor de Joyas Secundarias. Sí. Pues me comentó, me escribió y me comentó, dice, oye, creo que Cascaborra están buscando dibujante y tal, si te interesa, si quieres, hablo con Julián, que es el editor, y tal. Y digo, sí, tú hablas de... No sé si está a la altura, pero bueno, yo por mí que no quede. Y habló con Julián y ya Julián se puso en contacto conmigo. Le mandé un portfolio, pues hice una recopilación de todas las ilustraciones y dibujos, los que más me gustaban relacionados con la historia de España, porque yo ya conocía Cascaborra y conocía en qué línea editorial se movía. Y le gustó, y yo creo que viendo la temática que predominaba en todos los dibujos que le mandé, pues escogió este guión, el de Orellana, que ya lo tenía escrito por Albert, y me escribió un día y me dice, oye, tengo un guión sobre Francisco de Orellana, si lo quieres es tuyo. Y yo, claro, yo conocía la figura de Orellana, conocía la historia y tal, y cuando leí el email dije, pues el tirón. Sí. Y así fue. Ya Albert, o sea, ya Julián le mandó también el portfolio a Albert para que también lo aprobara y le gustó también y ya me llamó, estuvimos charlando para ver cómo iba a ser la dinámica de trabajo y tal, me mandó el guión, firmamos el contrato y para adelante. ¿Y cuánto tardaste en desarrollar la historia o en terminar el cómic, vamos? Pues 1 año y medio, porque yo firmé el contrato en mayo del 22 y lo entregué creo que en octubre del 23, o sea que más o menos 1 año y medio. ¿Y antes habías intentado contactar con editoriales o cómo surgió en ti esta necesidad de contar historias en viñetas? Pues tiene sentido. Nunca se me había ocurrido contactar con una editorial y ofrecerles o enseñarles mi trabajo y decirles, oye, que yo quiero dibujar un cómic. Nunca lo habría hecho porque soy consciente de que es muy difícil, muy complicado. Yo soy lector de cómics desde pequeño, es decir, soy muy aficionado al cómic y soy consciente, aun siendo dibujante y pintor profesional, soy muy consciente de lo difícil que es dibujar un cómic y acometer un proyecto tan largo y tan difícil. Entonces hice ya te digo, como entretenimiento, fíjate, tardé 10 años en hacerlo, o sea que claro, y son 26 páginas. O sea que sé que es muy complicado y sobre todo si ya tienes un plazo, tienes un deadline y tienes al editor por detrás dándote caña, yo sabía que era un complicado. Entonces, a la pregunta de si yo me hubiese atrevido a plantarme en editoriales y tal y llamar a la puerta, no lo habría hecho nunca. O sea que en realidad ha sido un regalo. O sea, me ha caído del cielo. Bueno, ha sido como Orellana en el río de la Amazonas. Bueno, pero un poco más positivo todo. Pero sí, jo, qué guay. No, y aparte, claro, es que muchas veces no se tiene, digo, entre las personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con la creación, no se tiene también en cuenta o no se valora que para hacer un cómic no solo basta con saber dibujar y saber hacer una ilustración. No tiene que de hecho, cuando tú ves que un dibujante lo ha planteado como ilustraciones, hay algo que no funciona, porque dices, no, es que falta movimiento, falta fluidez, esto... Sí, es un arte secuencial y tienes que conocer la narrativa del medio. Claro, entonces... y yo pienso que tienes que conocer muy bien el mundo del cómic y haber leído mucho cómic para intentar hacerlo medio bien. Sí, no solo basta, estoy de acuerdo contigo, no solo basta con saber dibujar bien, o sea, hay que tener algo más. Luego el acting de los personajes, que también me gustó mucho, por cierto, lo quería remarcar, porque me gustó el hecho de que tienes muchísima expresividad con elementos muy sencillos, ¿sabes? Como que no hay nada exagerado, no hay nada forzado. No hay nada forzado, exacto, y me encantó, porque también, bueno, yo también leo muchísimos cómics, entonces también a veces pues, me fijo mucho en el acting, porque bueno, soy actriz y he hecho teatro, ¿no? Entonces para mí es súper importante, digo, me fijo en las caras y me gusta mucho esa parte.
Y de hecho creo que es de las partes más difíciles, ¿no? Sí, cuando... sí. Tienes que concienciarte mucho. Hay veces que tienes que ser consciente de eso y no confundir una cosa con otra. A lo mejor el crear personajes, creo que es un error el aplicarle demasiadas señas identitativas o que se identifique. Por ejemplo, hacer mucho detalle de las pestañas o de las arrugas o de algún lunar o tal. Creo que es más importante la expresión y que, bueno, que se sepa diferenciar entre los personajes secundarios y el protagonista y que tú al ver en la viñeta ese personaje ya sepas que es ese personaje, o sea, que se tiene que diferenciar de alguna manera de uno de otro, pero de forma simple y sencilla, sin mucho detalle, sino que desde el primer vistazo ya... Y eso también ayuda a la hora de los gestos y de como tú dices, cuanto menos facciones tenga, pues más fácil es expresar. Bueno, fácil y difícil, porque yo creo que es un mérito conseguir eso con ese minimalismo. Más fácil es identificar lo que siente ese personaje. Sí, no, a mí es que... Y aparte, otra cosa, cuando tú abres el cómic, no hace falta que lo leas o, bueno, hace falta leerlo para enterarse de la historia, pero tú pasas las páginas y sabes quién es el protagonista. Eso es, la identidad y el carácter que le das a Orellana me gustó muchísimo. Y también quería preguntarte, bueno, me estoy saltando las preguntas, estoy haciéndolas así, pero ¿en qué te basaste para crear al protagonista? Porque era una responsabilidad grande, ¿sabes? Sí, es curioso. Yo tuve bien claro que, porque en el cómic está el protagonista y luego hay personajes secundarios, que además son pocos, que es una suerte, que tuve pocos y pude también darle características físicas a cada uno sin ningún problema. Lo que hice fue basarme en actores reales. Me documenté mucho viendo películas y series de alguna manera que estuvieran relacionadas con la historia, ya sea en ambientación, ya fuera en franja histórica. Y de todas las series y películas que vi, pues cogí a algunos actores y me basé en ellos para diferentes personajes. Sí. Y de hecho, curiosamente, Orellana me basé en un actor, Paco Manzanedo creo que se llama, no me quiero equivocar, y siento si me estoy equivocando, no me acuerdo muy bien, que es un actor, no es muy famoso, pero es actor español y ha hecho series y tal. Y me basé en él, lo tuve claro, porque su fisonomía me llamó la atención y la ubicaba muy bien con la personalidad de Orellana. Y curiosamente, de los primeros dibujos que hice, uno lo colgué en Instagram y él lo identificó y me escribió. ¿En serio? Me quedé Pero eso es genial, ¿no? Yo me quedo además, en realidad no se parecía tanto. O sea, yo lo que quería era coger sí, o sea, la barba, la flexibilidad, incluso la ropa, porque él precisamente en una serie hacía de Balboa, o sea, de Núñez de Balboa. Y dice, pero digo, yo no llevo parche, digo, no, que estoy creando un cómic de Orellana, que no te cogía a ti, y me escribió y tuvimos esta relación por Instagram y tal, y me dijo, oye, tío, que estoy muy ilusionado, que te agradezco mucho que te llamas. O sea, fue alucinante, y lo vio él, no sé si se daría cuenta por la ropa o tal, que me escribió y dice, oye, este tío me suena, y digo, ¿qué me has pillado? Si eres tú. Lo que pasa es que dejó las redes sociales hace tiempo y no he podido volver a contactar con él para decir, oye, mira, me gustaría mandarte un ejemplar. Claro, mucho menos, ¿no? Además, la reconocido y joder. Sí. Mira, de hecho, si me permite, al principio, cuando empecé el proyecto, estuve un mes más o menos, pues documentándome, viendo estas series, estas películas y demás, y estuve todo el mes dibujando y para la documentación y para familiarizarme con todo el mundo de Orellana y también para la creación de personajes. Entonces, he traído algunos ejemplos, son bocetos de los ejercicios que hacía. Son todos más o menos iguales, pero para que veas la diferencia, estos son así como empecé. O sea, que Orellana empezó siendo así, y lo bueno de prácticamente estar un mes dibujando sin parar es que se llegue a una línea determinada y a un carácter determinado de cada personaje. Por eso no se parece tanto, sí, claro.
Era como... Bueno, está un poco más a lo mejor... Pásalo, así, si vamos a quieres, pasarlo. Estaba un poco más... se parecía como a la referencia de los retratos que se pueden encontrar sobre él, de él. Sí. Y entonces es como una mezcla al final. Eso es, al final, mira, aquí otros personajes que, bueno, son todos actores españoles. Víctor Clavijo, por ejemplo. Sí. Y ya te digo, tampoco intento que se parezca mucho, yo al contrario, lo que no quiero es que se parezcan para que pero bueno, sí. Si queréis ir pasando. Es precioso además todo este... Fíjate cómo va cambiando, o sea, en realidad Orellana en el cómic no es así, no, pero claro. después de tanto dibujarlo... Sí. Y además es que la portada me encanta porque, pues, de nuevo, es sencilla, pero te atrapa esa mirada, además solo con un ojo, la gestualidad. Sí. Es una pintura al óleo. Es una pintura al óleo. Sí, lo pinté sobre el lienzo. Claro. Pues yo creo que es la portada perfecta, de verdad. También te quería preguntar, referente a diseños de personajes, las amazonas, ¿cómo...? Claro, es que, las amazonas llaman la atención que sean rubias. Y que sí, te lo iba a decir, digo, son rubias, son como muy occidentales. El lector dirá, este tío se le ha ido la olla, no tiene sentido. Yo sabía que hay algo ahí. Sí, hay algo. Explica. Las crónicas de este viaje, porque en este viaje no aparece en el cómic, pero hay un personaje importante que fue un clérigo que navegó con ellos. Carvajal. Sí. Y fue quien dejó por escrito aquella aventura. Y él en esas crónicas habla de las amazonas y se refiere a ellas como con rasgos europeos, rubias y de piel blanca. Ya te da por pensar que a lo mejor seguramente relacionara la antigüedad griega y la mitología, el mito de las amazonas, y a lo mejor pues se inventaría un poco, estaba un poco alucinando también, no sé, ya en ese punto de la... Y luego sí que es verdad que él también cuenta que luego otras tribus ya le hablaron de estas amazonas, la llamaban de otra manera. De hecho, a la líder, no lo recuerdo ya, pero no sé si era Conete o Cori, tenía un nombre muy curioso. Y ya le hablaron de eso, de que era una tribu solo de mujeres, que eran muy beligerantes, muy peligrosas, muy belicosas, y que una vez al año pues acudían a otras tribus, cogían a los hombres, se los llevaban a su campamento que sea, hacían lo que tenían que hacer, luego despedían a los hombres y cuando nacían se quedaban embarazadas, y cuando nacían si era niña se la quedaban y las criaban como amazonas, y si era niño pues o los devolvían o los mataban o los dejaban a suerte, que curiosamente guarda relación con con el mito de las amazonas griegas. Que algo de fantasía había. Sí, yo creo que había claro. Sí, porque bueno, en la batalla que tienen, en la lucha que tienen contra las amazonas, ellas están liberando a una tribu, es decir, sí, son las líderes, sí. Y están llevando ahí... O sea que fíjate, también viene muy bien, por ejemplo, para el día de ayer, el 8 de marzo, ¿no? Tener en cuenta que en el siglo XVI ya había mujeres con mucho poder. Sí, no, es increíble. Me gustó mucho también todas las secuencias de acción y de pelea con ellas, me parece. Algunas posturas que tienen o cómo se quiebran, no sé, me pareció muy artístico y me parecía que también estaba muy en consonancia, ¿no?, con esta fase de alucinación que ya estaban viviendo, que era como el clímax de todo ese viaje. Yo lo que nos faltaba es esto. Encontrar las mujeres rubias aquí tirando las flechas. Entonces, me gusta mucho porque no son escenas oníricas, ¿no? Son escenas de acción, de están tirándose flechas, están luchando, pero al mismo tiempo sí que tiene cierta poesía. Y eso me gusta. Bueno, quería remarcarlo también. No sé si podemos ver algo de... Es que tampoco quiero enseñar como tú, pero mira, lo ves, es que me encanta. Esta postura está como casi danzando ella. No sé si se ve bien, pero me pareció un acierto tremendo, de verdad. Y lo de que sean rubias me chocó un poco, claro, pero también entra en eso de... Estaban alucinando ya, ¿sabes? Estaban... Sí. Y luego
Me gustó mucho también, bueno, que lo he mencionado en la reseña, ¿no? El hecho de que se recurren siempre a mitos conocidos o que la mitología es como una especie de bálsamo para también asimilar lo extraño, lo que ya se conoce. Y creo que todo eso está muy bien reflejado en el guión y en el dibujo. Luego del guión también quería remarcar que me parece muy acertada el hecho de que el lenguaje no es pomposo, ¿no? Es como un lenguaje muy de calle. Algunas expresiones son incluso modernas. Sí, sí, ¿sabes? Él lo reconoce cada vez que puede, que él no va a recrear un tipo de lenguaje, porque claro, nosotros sabemos cómo se escribía en aquella época, pero tampoco sabemos muy bien cómo se hablaba. O sea, claro, y en estos ámbitos además, ¿no? Exactamente, o sea, aquí los tíos duros en un barco. En la batalla no va a decir vuestra merced, es menester que le pase la arcabuz para poder disparar, es absurdo, ¿no? Tío, cabrón, mándame tal y... Pero me gusta eso, es vocabulario, canalla. Y él, Albert, hace gala de eso. O sea, que es consciente de que muchas veces utiliza un lenguaje del siglo XXI, pero porque tampoco quiere inventarse nada ni quiere... voy a contarlo con las palabras y con los términos de hoy en día. Y eso también es curioso, no deja de ser peculiar. Sí, es peculiar, es un contraste interesante con... No, y luego las voces la voz de narrador me gustan también mucho. Son explicativas en ciertos puntos, pero porque también hace falta, es necesario. Pero me gusta mucho cómo se van alternando con los diálogos. Eso también... Es que es un cómic además que es que te lo lees, entra muy rápido. Es como no se hace pesado en ningún momento, fluye como el caudal del río, ¿sabes? Es muy, 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 bueno, fácil de leer en el buen sentido. Y quería preguntarte, ya que estamos hablando de Albert y tal, ¿cómo fue la relación con él o el flujo de trabajo? Pues fue inmejorable. También es la verdad que es la primera vez que trabajo con un guionista, que colaboro con un guionista, y no sé cómo será normalmente este tipo de relaciones. Pero en mi caso fue extraordinaria, porque tuvimos una primera charla para, pues, como te decía antes, para ver cómo íbamos a hacer el trabajo y demás. Él me estuvo comentando pues, sus intenciones a la hora de escribir, detalles concretos que me vienen muy bien. Por ejemplo, me dijo, mira, Sergio, yo soy lector de cómics y tal, y yo me gustan los cómics con muchas viñetas, que es una cosa que me llama la atención. Así es verdad, me vas a acribillar de viñetas en cada página. Dice, pero es que yo así soy, o sea, me gusta así, con mucho texto y con mucha viñeta. Digo, vale, pues está bien que me lo haya dejado claro desde el principio. Y cosas así, ¿no? Luego, otra cosa curiosa como anécdota, mi intención en principio era hacer el color digital. Más que nada por rapidez y por no tener la presión de que no llegue a tiempo, ¿no? Porque tenía el plazo, ¿no? Yo soy acuarelista desde hace muchos años y me gusta mucho la acuarela, me gusta mucho ese medio, pero dije, voy a hacerlo en digital para ir un poco desahogado. Y esa era mi intención. Pero hablando con él en esa primera charla, me dice, oye, Sergio, que de tu trabajo eso me ha llamado mucho la atención, cómo manejas la acuarela, cómo lo trabajas y tal. Y, joder, yo creo que va a quedar un cómic muy chulo en acuarela. Y yo, le dije, pues mira, precisamente había pensado en hacerlo en digital. Y hubo un silencio ahí de 2 segundos. Mira, Sergio, yo creo que tanto tú como yo no vamos a hacernos ricos con esto, no tenemos intención de ganar dinero, lo hacemos por pasión y porque nos gusta. Sí. Y pues sí, la verdad es que sí. Porque hace las acuarelas eres tú, ¿no? Claro, ya. Mira, ya que estamos aquí. No, la verdad es que él me dijo, oye, mira, la última decisión la tienes tú, que eres el Claro, sí. Pero yo te sugiero que vamos a hacer un trabajo bueno, vamos a que quedemos orgullosos. En fin, empezó a regalarme los oídos y me convenció rápidamente. No, pero es que con razón, porque es que creo que fue un acierto. Sí, y bueno, y luego a partir de ahí quedamos en que le comenté, digo, mira, si te parece voy a estar un tiempo, que al final fue un mes, como digo, con la documentación, pues dibujando mucho y tal, y cuando me vea preparado y empecé, pues ya, si quieres, pues seguimos en contacto y demás. Perfecto. Entonces la dinámica era que yo hacía el storyboard,
empecé el storyboard, que es, digamos, el boceto de cómo va a ir la página, que de hecho también lo tengo aquí. Y os lo enseño. Y entonces le mandaba pues cada 5 o 10 páginas de storyboard, pues se las mandaba pues para que las aprobara, para que me dijera, pues esto lo quiero así, esto lo quiero así, y tal. Entonces, este es el storyboard del cómic completo, que bueno, que son dibujos muy sencillos, pero claro, es necesario porque ubicas el texto, haces la maquetación de las viñetas, ¿sí? Es como un croquis de cómo va a ser el cómic luego posteriormente. Entonces, conforme iba avanzando, pues se lo iba mandando y pues me iba diciendo cosas, pero bueno, realmente, pensándolo y recordándolo, yo creo que en ningún momento hemos tenido una discrepancia, en ningún momento me ha dicho, oye, Sergio, esto no me gusta así, hazlo así, o todo lo contrario, siempre le ha gustado, que muchas veces pensaba yo no sé si que lo estoy haciendo bien, o si es que pasa del tema, tú dibujas pero no, se ve que no, se ve que lo hice bien, que le fue gustando como... Si queréis ver, por ejemplo, esta página, por comparar esto igual con... Sí, podemos ir... Yo creo que puede ser interesante. Mira, vamos a hacer otra cosa. Vamos a buscar. Vale, vamos a buscar, sí. Vamos a hacer los retos. La 37. Claro, que yo la miraba diferente. ¿Dónde está? Claro, que empieza aquí. Más... sí. Esta es... Vale, vamos a poner... Este es el storyboard de esta página. Entonces, pues en principio eso es a mano alzada, muy un poco dibujado, que esto luego pasará a ser el dibujo definitivo. Pero me valía a mí para eso, pues como una especie de croquis. De cómo va a ser luego. Esto sí que lo hice digital, o sea, porque empecé a hacerlo a mano, a lápiz, pero me di cuenta, pensé, digo, en digital es mucho más cómodo pues, a la hora de borrar o a la hora de corregir, pues era mucho más dinámico. Entonces lo hice en digital. Además también, al hacer el digital podía incluir los textos que iban a quedar definitivamente, que iban a ser exactamente lo que iban a ocupar en cada viñeta, y en definitiva fue mucho más cómodo y más óptimo a la hora de trabajar. Y al otro sí que lo hice de forma lógica. ¿Y cuando te pasaba el guión o en el guión, estaban especificados los valores del plano? Sí, sí, en este caso sí. O sea, los valores del plano estaban especificados por su parte y luego también otra cosa porque eso es muy agradecer. Luego, a lo mejor si yo pensaba que a lo mejor un plano medio en tal sitio donde aparecen los personajes y tal, a lo mejor si creía yo que narrativamente funcionaba mejor un primer plano o un plano en conjunto tal, pues se lo decía y pues mira, pues vale, pues bien. Pero vamos, que han sido un poco los cambios o las sugerencias que le estuve dando. He sido prácticamente muy fiel a los tipos de plano que él me indicaba. No, pues sí, se nota que los dos estabais por la historia. Sí. Se nota el trabajo en equipo. Cuando se lee el cómic es muy uniforme, ¿sabes? No sé, creo que está muy integrado el texto con el dibujo y eso siempre se nota, esa complicidad. Sí, la hubo. En mi caso yo estoy muy agradecido porque la verdad es que me dio el guión muy bien mascado, por así decirlo. O sea que, detallado. Sí, fue relativamente fácil el visualizar mentalmente el guión. O sea, yo iba leyendo el guión y ya en la cabeza me resultó bastante fácil imaginarme cada plano, cada secuencia, porque estaba muy bien escrito, fue un guión muy bien escrito y muy bien presentado. Eso también es de agradecer. Bueno, yo he visto también guiones de todo tipo. Claro. He visto guiones como descriptivos, pero en plan insano, ¿sabes? Sí. Como aparece en la esquina inferior, no sé qué, una hormiga. Que eso yo creo que aparte de que no te apetece leerlo, ¿no? Al final es como que das mucha información y no estás yendo a lo esencial. Y bueno, para mi gusto, la forma que tengo yo de escribir guiones es describir la viñeta, el valor de plano, ¿no? Definir un poco la actitud de los personajes, pero ese detalle insano, pues no. También le quita un poco de libertad al dibujante. Claro, es que también el dibujante tiene que aportar su visión y es al final el que está plasmando todo eso en imágenes. Entonces,
Pero eso, es que una vez os leí un guión que era, madre mía. Y bueno, y también los guiones que son como muy escuetos, pues no me gustan porque no están transmitiendo. Claro, ni una cosa ni otra. Es como un término medio y teniendo en cuenta siempre que es otra persona la que va a dibujarlo. Y que la comunicación es súper importante. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, la comunicación, ¿hablabais por teléfono, por WhatsApp? La mayor parte del tiempo fue por WhatsApp o por email. Yo le mandaba las páginas por email y él me contestaba por email. En la misma, cuando le mandaba las páginas, pues yo le escribía alguna sugerencia, oye, a ver, que esto lo he hecho así, tal, ¿qué te parece? Si esto lo tal, y luego él me contestaba por el email y igual. La mayor parte de la comunicación fue vía email o WhatsApp. Pero te habéis conocido en persona. No, me encantaría, pero es súper curioso. Pero hablándolo con Julián, con el editor, le digo, tío, a ver si un día hace que coincidamos en alguna presentación o alguna firma y tal. Sí. Y me dijo, pues es complicado porque él no se da mucho a las presentaciones y tal. O sea que no le... Ah, qué curioso. A él le gusta escribir y publicar, pero el tema de las presentaciones parece que no le va mucho. Pero ojalá lo pueda conocer. Ya la verdad que tengo mucha... En alguna presentación se tendrá que personal, ¿no? Lo sé. Y a mí me pasa un poco lo mismo. Algunos artistas con los que trabajo les conozco y otros no, a Noelia Vega, que estoy trabajando en La Princesa de Éboli con ella. Ella vive en Extremadura, yo estoy en Madrid y no... Hablamos un montón, eso sí. Yo creo que cuando la vea va a ser como si fuéramos amigas de toda la vida, pero sí, por WhatsApp y bueno, email. Igual es un poco ahora lo que... Claro, que geográficamente a veces es muy complicado. Sí, sí. Bueno, yo te quería preguntar también, volviendo a la historia, ¿qué ha sido lo más difícil o lo que ha resultado más desafiante, ¿no? Pues yo creo, o sea, así a priori tampoco te puedo decir que haya habido algo demasiado difícil en comparación con otras cosas, pero probablemente la escenarización ha sido lo que más me ha llevado a pensarlas y como tú decías, a coreografiarlas y demás, porque claro, tiene un valor añadido que es eso, el movimiento, el dinamismo y que resultará creíble la acción. Porque a lo mejor ha sido la parte probablemente la más complicada, que no es lo mismo dibujar un plano general de un paisaje donde aparece el barco y tal, que... Pero en general... Funcionan muy bien las escenas de acción. Bueno. Eso no es sencillo. La cuestión es que también tiene muchísima suerte. Primero porque haberme un hecho histórico que ya conocía y que me gustaba y que me apasionaba. Un personaje histórico que también me conocía y que me apasionaba. Creo que tiene muchísima suerte también en el hecho de que haya sido una historia, una aventura que esté ambientada en la naturaleza. Y que, por ejemplo, si me hubiese tocado un episodio histórico en el que estuviera basado en alguna ciudad, una ciudad además histórica y que tuviera que documentarme sobre esa ciudad en esa época concreta, donde hubiese vehículos, no sé, carrozas o tal, habría sido, eso sí, ahí sí que te habría contestado a la pregunta, ¿qué es lo más difícil que tú ves? La arquitectura. O sea, me aburre muchísimo y la naturaleza por contra me encanta. Entonces ha sido una suerte inmensa haberme tocado con un guión así, con una historia así, donde todo es naturaleza, donde los escenarios son todos naturales. Sí. Y fíjate, los escenarios son selva, río y un barco. O sea, al principio, al comienzo del cómic sí que hay algunas escenas que están fuera de este contexto, cuando cruzan los Andes y demás. Sí, pero el resto de la historia es todo en la selva y en la naturaleza y en el río. Y me he sentido muy cómodo dibujando eso. ¿Cuál ha sido tu parte favorita ¿Cuál es tu parte favorita del cómic? La parte final, el momento en que se encuentra con las amazonas. El clímax, es que es genial. Ha sido muy divertido dibujar esa parte. Ha sido divertido dibujarlo todo, pero esa parte en concreto, o sea, me metía, mientras lo dibujaba, me ponía música, así, me metía así un poco en la historia. ¿Qué música te ponías? Pues rock, sobre todo rock. ¡Qué guay! Eso está muy bien, ¿no? A lo mejor la respuesta ahorita habría sido música clásica o bandas sonoras, ¿no? Rock. ¿Qué tipo de rock? Así como... Pues mira, concretamente, cuando estaba dibujando esas páginas, descubrí un disco de un grupo español que se llama Hermana Furia, que no hemos conocido, pero muy bueno. Lo descubrí, es rock
rollo stoner, así un poco con una melodía muy, muy marcada y además en castellano, que me llamó mucha atención. Y lo que más escuché en esa etapa del cómic fue ese grupo, Hermanos Furia, un grupo muy interesante. Lo buscaré porque me gusta mucho el rock. Pues entonces te va a gustar. Sí. Y luego me gustó también la parte esta en la que están sonando los tambores. Sí. Las onomatopeyas están muy bien metidas también, no sé. Otro motivo más para que enloquecieran, con tantos tambores y con Uh-huh. tantos sonidos de animales y tal, eso también contribuye a que se volvieran tan locos, alucinaran tanto. Y luego esta viñeta también me gusta mucho, la inmensidad. Todo eso es idea de Albert, esa viñeta o las páginas dobles y tal, todo. Mira, de hecho, en otro lado, tengo aquí originales. Estos son los originales que luego pasan de parte digital y ya les meto el texto y demás. Y esa concreta es la flash page, esa que has mencionado, tengo aquí. Pero la he perdido, estaba pasando. No, ¿dónde está? ¿Qué número es? Aquí comparamos. Genial, a mí. Esta en concreto tiene poco proceso digital, más o menos está así a pelo, pero claro, hay otras páginas donde sí tiene un proceso digital, bueno, en cuanto a los textos y demás, y luego para un retoque de color. Y luego el mapa, también me gustó mucho que se incluyera el mapa con el recorrido. Eso está muy bien. Que ves, aquí sí que este es el original y luego pues tiene retoques digitales que son propios para... ¿En qué tipo de aventuras en viñetas te ves metido en los próximos años? Bueno, no tengo ni idea. Estoy abierto a todo. O sea, que la verdad es que este tipo de cómics es lo que más me gusta y lo que más consumo. Pero al fin y al cabo no... Bueno, a lo mejor hay temas que no me metería nunca, como el tema de superhéroes o cosas así, pero que a lo mejor es un campo más específico y demás. Pero todo lo que sea así, línea europea, franco-belga y demás, ya sea histórico, de aventura, de thriller, vamos, estoy abierto a todo, pero tampoco tengo expectativas concretas, o sea, que lo que venga bienvenido sea. Ya el publicar este cómic ha sido un regalo, o sea, que si viene bien y la verdad que si es aventura, si es histórico, no me cierra nada. Y a nivel de dibujo, te lo quería preguntar al principio, pero ¿cuáles son tus influencias? Pues autores así. Pues tengo básicamente 3 influencias claras. Una es, quizás la primera, Milo Manara, dibujante con una línea muy clara y demás, y seguramente fuera el primer autor con el que me tomé en serio el mundo del cómic, con el que descubrí que en el cómic se pueden contar otro tipo de historias aparte de Mortadelo y Filemón. En el caso de Milo Manara, lo que menos me gustaba precisamente, que es por lo que más se caracteriza, es con el erotismo. ¿Era lo que menos? Era lo que menos me interesaba realmente, sí. Además, yo también era muy chaval y tampoco era un tema que me llamara demasiada atención en aquel momento. Y me resultó un que otro problema porque siendo tan pequeño no podía tampoco tener acceso a cómics eróticos. Claro. O sea, lo que realmente me gustaba de él era su forma de dibujar, no que dibujara mujeres de noche. Esa es mi primera influencia, pero no la más importante. La más importante es Rosinski, que es el dibujante de Torgal, una serie franco-belga muy famosa. Se nota. Se nota la influencia, sí. Esa es mi mayor influencia. De Rosinski, vamos, soy muy fan de Torgal. Torgal es la serie de cómic más importante en mi vida. Y luego, por otro lado, ya más adulto, Hugo Pratt. Hugo Pratt me parece el autor definitivo no solo como dibujante, sino también como guionista y como artista, como intelectual y como todo. Hugo Pratt para mí es lo máximo. De hecho, en una firma, un chaval que vino a que le firmara me comentó, dice, me has recordado mucho a Corto Maltés. Orellana me ha recordado mucho a Corto Maltés. Y pues, me acabas de halagar. Porque Corto Maltés es un personaje que me gusta mucho. Y a lo mejor se parece a algo, pero ha sido de forma inconsciente.
Yo creo que sí que se nota la influencia, pero no se parece tampoco. No. Tienes tu estilo propio, eso... Bueno. Bueno. Eso es muy complicado. Sí, es complicado, pero sí que se nota un estilo propio y una inquietud ahí interna muy bella. Y bueno, yo había pensado en pasar a la ronda de preguntas, a no ser que quieras comentarnos algo más. ¿Y por mí? O así. Pues, ¿tenéis preguntas? Como siempre, todas las preguntas vendrán cuando terminemos. Esta distancia suele ser Yo más que preguntas es agradecerte el mostrar el trabajo detrás, el making of. Porque eso es poco habitual entre artistas, el sacarte sobre todo lo que son los bocetos, los estudios, los cuadernos, los sketches, los guardan celosamente, no quieren que los vean, no quieren que... Normalmente, y sin embargo, aquí han sacado todo el making of, todo. Ya cuando traes ya las acuarelas, todo. Te agradezco porque es raro. Pues me resulta raro que haya autores que no estén dispuestos a hacerlo, porque siendo un trabajo tan solitario y que al final es muy difícil compartir con otras personas, yo creo que es muy sano para el autor compartir estas cosas y desnudarte de alguna manera, ¿no? Que se vea un poco también los entresijos de cómo se crea gráficamente un cómic. O sea, que yo cada vez que pueda lo enseñaré siempre, porque, bueno, y esto es una parte de todo lo que todo el material. Una cosa que también me gusta mucho como consumidor y como lector de cómics es que al final de cada tomo vengan algunas páginas con los bocetos o con el... Sí. Eso es algo que ya no sé si es una cosa, no sé porque soy dibujante o tal, pero es una cosa que agradezco mucho porque pues eso te metes un poquito más en el proceso de la página, a mí también me gusta mucho eso. Me parece muy interesante. Sí. Sí, es como en el cine cuando en el DVD tenías siempre la entrada de Mickey. Los extras. Los extras, pues algo parecido, así. Al fin y al cabo, entre el arte secuencial, pues es muy típico ahí. Yo te decía, sobre todo en gente ya en el mundo del arte. En el mundo del arte sí que lo de los cuadernitos y demás siempre te los publican al margen, con el artista a lo mejor ya muerto. Es muy raro que te lo vean. Y es una pena, porque también conoces más al artista. Es una forma también de conocerlo mejor. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, entonces, ¿quiere agregar algo? No, iba a mencionar que si te gusta Ana Miralles, así como si la conoces. No. Porque había un punto, no exactamente, ¿sabes? Pero luego te enseño cosas de ella. Sí. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias Carolina por venir a presentar el libro. Gracias Sergio. Espero que no sea la última vez. Y gracias a ustedes por venir. Y bueno, ahora si alguien quiere que le dedique el libro, además, a disposición. Gracias.